bienvenidos a su canal de salud ocupacional. El día de hoy hablaremos de la toxicidad de los metales pesados y los disolventes orgánicos. Para este tema lo abordaremos desde el punto de vista médico-ocupacional, donde tendremos la compañía de dos mujeres reconocidas en el medio, como son la doctora Julie Cabrera, directora del Centro de Investigación de Toxicología de la Universidad Nacional, y la profesional en salud ocupacional Jennifer Bautista. Los orgánicos son componentes de la corteza terrestre. La distribución natural es llamada geogénica. En este proceso intervienen varias acciones, como lo son la interacción de los sistemas atmosféricos, meteorización química y mecánica de las rocas, influencia de los procesos microbiológicos, la energía solar y las condiciones climáticas. Estos procesos, en conclusión, es lo que se da una distribución de forma natural del metal pesado orgánico. Los disolventes orgánicos son componentes muy volátiles. Su distribución natural es llamada lixivial. Biodisponibilidad del solvente es por el grado de la libertad que se encuentra, y este es capturado por un organismo donde la cadena trófica, como el suelo, el agua y las plantas y las semillas y los forrajes, son absorbidos por los disolventes. Los solventes orgánicos interactúan con los ácidos nucleicos, produciendo en ellos efectos genéticos, mutagenéticos o la carcinogénesis. Las fuentes más comunes son el benceno, tolueno, sileno, y estos compuestos son absorbidos por la vía respiratoria, percutánea y digestiva. Las actividades en donde encontramos esta fuente de solventes orgánicos son las actividades de alimentación o manejo de alimentos, siderúrgicas, calzado, plásticos, caucho, madera, cosméticos, farmacéuticos, pintura, limpieza en seco y artes gráficas. Los disolventes son lipofílicos, tienden a distribuirse en los tejidos ricos en grasa como tejido adiposo, sistema nervioso central, hígado, debido a que la distribución se hace por la sangre. Esta es la forma o el proceso donde se distribuye en todo el organismo del ser humano. La secreción o eliminación se hace a partir de la exhalación de los compuestos sin cambios o a través de la orina. Muchas veces se hacen de las dos formas. Para reforzar el tema, es necesario saber qué factores influyen en la toxicidad de los metales y los solventes orgánicos. ¿Y quién más para contestar esta pregunta que la doctora Julie Cabrera, quien nos acompaña el día de hoy? Buenos días, doctora. Hola Laura, gracias por invitarme a tu programa de nuevo. Respecto a la pregunta que me haces, el principal factor corresponde al grado de absorción del organismo expuesto, pero puede decir que hay otros factores que influyen, como interacción con metales esenciales por similitud electrónica, formación de complejos metal-proteína con inactivación de su función e inhibición enzimática de proteínas con grupo CH, afectando a los gránulos celulares, como las mitocondrias, lisosomas y microtúbulos. Aprovechando su conocimiento, doctora, ¿usted nos puede describir cómo es el proceso en cuanto a cómo se unen los metales y los solventes orgánicos a las proteínas de transporte sanguíneo y cómo funciona? Laura, dando respuesta a la pregunta que me haces, la toxicidad de los metales son proteínas, muchas de ellas con actividad enzimática, afectando a diversos procesos bioquímicos, membranas celulares y gránulos. Este fenómeno es llamado metaloproteína,
donde muchas veces actúan como proteínas de transporte y almacenamiento, donde las proteínas entran en el torrente sanguíneo a través del sistema venoso, de esta forma llegando a todos los organismos del sistema. Muchas gracias, doctora Cabrera, por esa información tan valiosa que nos acaba de brindar. Para el siguiente punto tendremos la ayuda de la profesional en salud ocupacional. Buenos días, Jennifer. Según su experiencia, en el tema, ¿cuáles son los principales metales tóxicos y solventes orgánicos y cuáles son los principales efectos adversos? Hola Laura, muchas gracias por tu invitación nuevamente. Bueno, los metales tóxicos podemos encontrar el mercurio, el plomo, el cadmio, el arsénico y en raras ocasiones algún no metal como el selenio. En el caso del mercurio, este puede producir daños irreversibles al sistema nervioso central, mientras que el plomo causa hipertensión y enfermedades cardiovasculares, esto en caso para los adultos. El cadmio produce anemia, disfunción renal, a veces cálculos renales, osteoporosis, trastornos respiratorios, hipertensión, trastornos nerviosos como cefaleas o dolores de cabeza, vértigo, alteraciones del sueño, sudoración excesiva, contracciones musculares más conocidas como calambres, también pérdida de peso y apetito. También podemos encontrar cáncer de próstata y pulmón. En el caso del arsénico, los síntomas agudos aparecen de 3 a 5 días después de la exposición a este agente. Causa lesiones en la piel, lesiones vasculares en el sistema nervioso y el hígado. Usted como profesional en salud, ¿qué nos podría recomendar para prevenir la intoxicación de los trabajadores? Claro que sí, Laura. Para tener en cuenta es muy importante tener los siguientes criterios a la hora de hablar de prevención ante intoxicaciones por estos compuestos. Como primera medida, debemos contemplar pruebas clínicas donde se evalúe el nivel de estos elementos en sangre y orina, para así llevar un cuadro o un programa epidemiológico según la sustancia que se maneje en la organización. Dentro de estos controles debemos contemplar el control de ingeniería, donde se determinen ambientes seguros, lugares de trabajo iluminados, ventilados y con una distribución que nos permita o mitigue la exposición a demás áreas u otros procesos con vulnerabilidad ante la exposición. Todo esto con las medidas existentes para ambientes donde se manipulen este tipo de compuestos. También tenemos que contemplar el control administrativo. Este control se da a que los dos primeros promueven cambios permanentes que reducen la exposición a los riesgos y no dependen del comportamiento del trabajador. De allí es donde se debe incluir la parte organizacional de la empresa, determinando el uso e implementación de procesos, procedimientos, protocolos e instructivos de trabajo claros y lógicos, ligados a las guías y normas en referencia al uso y manejo y o manipulación de estos compuestos. También podemos contemplar la capacitación al personal. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de instruirlos sobre el correcto uso y manipulación de estos compuestos, donde se completen toda su formación, tanto del riesgo como de su estructura de composición, y así que se vaya encaminando o encadenando hacia los riesgos frente a la salud. Promover el uso también es importante de la bioseguridad y elementos de protección individual, antes, durante y después del uso y manejo de estos compuestos. Todo está bajo los criterios preventivos del fabricante y fichas de seguridad. Y por última medida, no podemos dejar, y no menos importante, fortalecer la capacitación de los trabajadores en temas de prevención o atención primaria ante posibles intoxicaciones. En lo posible, identificar las características ante una persona intoxicada por estos compuestos, contando con personal calificado y o elementos que den lugar
para la atención primaria ante una posible o ante